Hola, Dios les bendiga, pasando por aquí a saludarles y a compartir una porción de la palabra con ustedes. Estaba leyendo la Biblia en Proverbios 4 y hay unos versículos específicos que captaron mi atención. Vamos a leer esos versículos que se encuentran en Proverbios 4, versículos 25 al 27, se los puse ahí en la pantalla. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus ojos miren lo recto y diríjanse hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Le vamos a poner por título a esta pequeña reflexión: enfócate y avanza sin desviarte. Para poder enfocarme, debo tener clara cuál es mi meta como una cristiana, ¿verdad? Tenemos que tener claro que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Debemos vivir una vida siendo más como Cristo, buscando la santidad y alejándome del pecado, viviendo según las enseñanzas de Cristo para agradar a Dios y así obtener su salvación. Esto no se trata de religiosidad, sino se trata de tener una relación personal con Dios. Otro detalle que debemos tener en cuenta es que la Biblia no es un libro más. Es como nuestra brújula espiritual. A mí me gusta llamarlo el libro de instrucciones para nuestra vida. La palabra dice: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y desobedecer su palabra. No hace sentido. Dios es un Dios fiel. Entonces, aunque nosotros no entendamos cualquiera que sea el proceso que estemos enfrentando, debemos tener presente de que Dios está ahí, dispuesto a darnos la ayuda. Pero Dios es un caballero. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para permitirle a Dios entrar a tu vida y que Él te pueda ayudar a vencer cualquiera que sean los obstáculos que estés enfrentando? Si lo invitamos a nuestra vida, ya sea desde que tengamos que tomar decisiones grandes o quizás unas no tan grandes de nuestro diario vivir, Él nos guiará. Pero debemos pedir su guía y esperar su dirección. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay personas que oran y dicen: ya lo dejé en las manos de Dios, está en las manos de Dios. Pero realmente estás escuchando la voz de Dios para saber cómo Dios quiere que tú te manejes en esa situación, hacia dónde Dios quiere que tú te dirijas, o simplemente lo estás diciendo por decirlo. Está en las manos de Dios. No, no está en las manos de Dios. Tienes que orarle al Padre, pero también tienes que saber escuchar. Dios es un Dios vivo que habla. Entonces, Dios nos va a dejar saber cuál es la decisión que debemos tomar, cuál es el camino en el cual debemos caminar, hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Cómo puedo enfocarme? Número 1, tenemos que mirar hacia lo recto, tenemos que mirar hacia el frente. Nadie ha dicho que como cristianos no vamos a tener problemas. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida, entonces tenemos paz en medio de esos problemas. Me llega a la mente un ejemplo en la Biblia de Pedro. Esto se encuentra en Mateo 14:28, donde Pedro dejó que el miedo lo paralizara. Se enfocó en su problema, se enfocó en su situación. Esto es una historia real, donde Pedro iba caminando por encima del agua hacia Jesús. Con la ayuda de Jesús y enfocado en Jesús, él estaba logrando hacer cosas que para nosotros como humanos son imposibles, pero con la ayuda de Dios podemos lograr lo que querramos. ¿Ves? Podemos hacer cosas que
en nuestra naturaleza se ven imposibles, pero junto a Dios y enfocados en esa meta, lo podemos lograr. Entonces, él estaba caminando por encima del agua, pero estaba enfocado en Jesús. Una vez dejó que el miedo lo paralizara y comenzó a perder su fe y a enfocarse en lo que estaba haciendo, era sobrenatural, y dudó, entonces comenzó a hundirse. Perdió el enfoque. Entonces no podemos distraernos con cosas pasajeras. ¿En qué estás invirtiendo tú tu tiempo? ¿O a qué le estás dando tu atención? ¿Algún trabajo, al dinero, las redes sociales, deporte, el gimnasio, alguna pareja, amistades? ¿Verdad? No es que estas cosas sean malas. El detalle está en poner estas cosas primero que a Dios. Y usted podrá decir, no, para mí Dios es primero. Dios es lo principal. Pero si dejas de leer la Biblia, si dejas de orar, para hacer estas cosas, quizás el tiempo que puedes estar invirtiendo leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios, te la pasa. Y esto, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, porque esto me lo puedo aplicar yo. Lo dedicas a meterte a las redes sociales o a ver televisión o a hacer cualquier otra cosa. El problema está en poner esas cosas antes que a Dios o quitarle el tiempo de Dios para hacer estas cosas. Entonces, ¿dónde está tu prioridad? ¿Realmente estás poniendo a Dios primero? Número 2, tenemos que examinar nuestros caminos. ¿Estamos realmente caminando con propósito, siguiendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente estamos vagando sin dirección? Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea que podemos hacer todos los planes que nosotros queramos en nuestra vida, pero la decisión final la tiene el Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Y para descubrir ese propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que enfocarnos en buscarlo a través de la oración, el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, y la guía del Espíritu Santo, para poder descubrir cuál es ese propósito que tenemos en nuestra vida. Y número 3, no podemos desviarnos. No podemos tomar atajos. Los atajos no siempre son significado de progreso. El enemigo siempre nos va a ofrecer soluciones instantáneas que comprometen nuestro propósito. Van a sonar bien a nuestro oído, pero ¿realmente vale la pena? ¿O es muy bueno para ser cierto? ¿Dónde está el catch? Proverbios 14:12 nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces no podemos elegir un camino o tomar decisiones basándonos en lo que nos parece atractivo, fácil o conveniente en el momento, sin considerar las consecuencias que vamos a tener a largo plazo. Suena bien eso, pero si eso me va a hacer que me aleje de Dios y perder mi salvación, ¿realmente vale la pena? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Esas son las cosas que debemos tomar en consideración. Vamos a dar, si creemos que vamos a estar por un atajo, pero realmente vamos a tener que volver a comenzar donde estábamos, porque ese camino no nos va a llevar a nada, entonces no vale la pena. Lo importante de esto es reflexionar, y hoy es el día para hacer un compromiso. Mira lo recto, camina con propósito y evita el desvío. ¿Verdad? Y esto es todo lo que tenía para ustedes. Que el Señor los bendiga y que estén muy bien.